Primero reconociendo y aceptando el estado en el que estás. Sentí la respiración tal como está, qué ritmo trae. Date cuenta si es regular o no. Date cuenta que es más frío el aire que entra por la nariz al aire que sale. Puedes incluso ver qué fosa nasal está más despejada. Cantamos 3 veces el mantra OM para abrir la práctica. Trae la mirada al entrecejo por dentro. Imaginás o visualizás allí un punto de luz. Exhalamos. Inhalamos para OM. Relájate internamente. Vamos a hacer una práctica previa. Vamos a repetir el mantra OM 2 vueltas de mala. Cada mala tiene 108 cuentas. Con un ritmo que es ágil, pero no es apurado. OM, OM, OM. La idea es dejar que el sonido cale y ver el efecto que queda después. Nos va a llevar 3-4 minutos. Alinea cabeza, espalda, postura. Exhalás. Inhalás y empezamos. OM, 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 OM,
Hari Om. Deja que la mente siga con este ritmo. Entrelazas las manos y estiras brazos al cielo. Vas creciendo desde la cola a la planta, a la palma de las manos. Sostenés, respiras ahí. No tirones, pero vas creciendo con cada respiración. Contá 3, 4 respiraciones en las que vas creciendo, creciendo, creciendo. Cuando completas la última, soltás una mano de la otra y bajás los brazos.
Mantener ese ritmo que había formateado en la cabeza. Estirás piernas adelante. Vas a preparar postura. Moves los dedos. Cerrá los ojos. Deja que se exprese el ritmo. Contás 5 con los dedos, coordinando movimiento, respiración y atención. Y soltás. Sentís. Trazá círculos ahora, 5 para cada lado, con la punta de los pies. Coordiná respiración, movimiento y sentí lo que va pasando, convocando así a la atención ahí. Cuando completas 5 para un lado, cambias el sentido de giro. Y soltás. Te acostás boca arriba y vas a pedalear, pedaleo gigante. Tu atención está en las rodillas. Vas conectando la parte baja y la parte alta de la pierna. Cambia el sentido de giro. Es suave, es amable. Estás elaborando las partes que vas a sostener en la postura meditativa. Última, apoyás las plantas de los pies al piso. Poné las palmas de las manos apenas por abajo de la cola y dejás caer una rodilla a cada lado. Y vas a hacer la mariposa, o sea, oscilar piernas arriba, rodillas arriba y abajo, pero con la espalda apoyada al piso. Que se suelten las ingles, que se suavice. Después de ese suave leteo dejás las piernas que caigan, las rodillas se quieren acercar al piso por la fuerza de gravedad. Tú solo te ocupás de relajar las ingles, de soltar la cintura. Y para salir de la postura, con las manos ayudás a las piernas a juntar las rodillas. Irás hacia algún costado y vas a ir armando la postura meditativa. Ya dimos un primer formateo a la mente con el canto del Om. La repetición refuerza un circuito neuronal. Ahora vamos a usar una segunda herramienta que habíamos aprendido. Es el pranayama. Vamos a hacer un solo pranayama que es Kapalabhati. Está contraindicado si hay problemas de muy alta presión o problemas cardíacos o en el embarazo. Para los demás vamos a hacer una ronda de 100 exhalaciones. Es un empujón con el ombligo hacia la columna.
No lo vamos a hacer al ritmo máximo, un poquito más lento porque van a ser 100 de corrido. Ahí ya vamos a alargar con la práctica meditativa. Cuando vos haces eso, vos tenés que inspirar una sola vez y sostener en esa misma inspiración, ¿no? No, vos solo te ocupás de exhalar. No tengo que inhalar nunca. No, dejás que se inhale solo. Y Solo la primera. Inhalar, y en vez de inhalación 100 veces. No. Inhalás y vos solo ocupate de exhalar las 100 exhalaciones. La inhalación se hace sola. Y el efecto viene todo junto después. Dale espacio a la zona respiratoria. Deja el pecho abierto. Si tienes alguna duda, puedes tomar las manos por detrás de la espalda, alargar los brazos, sobre el pecho, y separar las manos de la cola. Así se abre el pecho, decantás la cabeza atrás, te regalás un par de rondas de respiración y te posicionás para pranayama. Las manos en un mudra, chi o yana mudra, o Bhairava mudra. Exhalamos. Inhalamos para Kapalabhati. 100 exhalaciones y empezamos ahora. Ariel. Deja que se manifieste el efecto, deja la respiración libre. Si se detiene, se detiene. Déjala que se detenga. Si cambia su ritmo, deja que cambie su ritmo. Esta suavidad con que has formateado el prana, ajusta la postura. Las orejas están sobre los hombros sobre las caderas. El frente y la espalda están igual de largos. Y vas dejando que se instale esa primera condición para empezar la práctica meditativa, que es la estabilidad en el cuerpo. La estabilidad viene de la quietud y de la quietud relajada. Vas ajustando la estructura postural. En la medida que se hace sólida y estable, te vas relajando, dejando que esa estabilidad se extienda en el tiempo. Empieza siendo esa estabilidad del cuerpo físico. Relájate un poco más. Puedes descubrir algún pequeño microajuste todavía para hacer. Relaja un poco más la base, toda la zona que está en contacto con el piso.
Se relaja, no colapsa, te sigue sosteniendo, pero con mucho menos trabajo, con mucho menos esfuerzo. La pelvis está equilibrada, orientada hacia arriba, como un cuenco de agua, con el agua estable, relajada, centrada. El tronco se hace más liviano, la cabeza se hace más liviana. La quietud se hace más profunda porque profundizás la relajación. La expresión de la cara se hace muy sutil, suave y neutra. Y sentí las zonas de contacto del cuerpo con el piso. Te estás conectando al sentido del tacto y sentís el contacto del cuerpo con el piso. Te das cuenta que hay áreas más intensas apoyadas. Áreas menos intensas. Tal vez hay algún área intensa que relajando se suaviza. Sentí ahora el contacto de la ropa con el cuerpo. Y también puedes detectar áreas, zonas, donde la ropa toca el cuerpo de manera más intensa. Y hay áreas del cuerpo donde la ropa apenas roza, apenas toca. Afina esa percepción. Puedes sentir ahora el roce del aire en las partes descubiertas del cuerpo. Hasta este roce del aire en algunos lados es más intenso y en otros menos intenso. Afina la percepción relajadamente. Abrite a sentir más finamente, más profundamente, pero no vayas a buscar las sensaciones. Mantenete en tu centro. Deja que las sensaciones del tacto lleguen hasta vos. Puedes sentir el contacto entre los labios. El contacto entre los párpados. El contacto de los párpados con los globos oculares. Podés percibir todas las sensaciones del tacto a un mismo tiempo. Relajado, amablemente. Sentís ahora el roce del aire en la nariz. El aire que entra es más fresco. Roza la nariz al entrar. El aire que sale es más tibio. También roza la nariz al entrar. Mantén la atención en el aire que entra y sale por unos momentos.
fijando así la atención en forma amable, relajada. Deja ahora el tacto y escucha los sonidos que te rodean, los sonidos que llegan del mundo exterior. Una vez más te abrís a percibir, sentís el conjunto, la constelación de sonidos. Te relajás, deja que los sonidos lleguen hasta vos. Comenzás el recorrido de ese paisaje sonoro. Recibís un sonido, lo escuchás, no lo interpretás, solo lo escuchás y pasás a un siguiente sonido. Escuchás sin interpretar y pasás a un siguiente sonido. Y a un siguiente. Y así vas recorriendo ese paisaje sonoro que te rodea. Oriéntate a percibir ahora los sonidos que llegan del lado derecho del cuerpo. Vas ahora a percibir los sonidos que llegan del lado izquierdo del cuerpo. Abrite a detectar el sonido más lejano que entre en tu campo de percepción. Relajadamente, afinás la capacidad de escuchar más y más. Y podés descubrir un sonido más lejano todavía. Venís ahora al sonido más cercano que puedas percibir. Al principio parece que es un sonido dentro del salón, pero es un sonido dentro del cuerpo que podés detectar. Abandona los sonidos ahora. Sitúate en el espacio de la cabeza. Podés ver el espacio frente a tus ojos cerrados. Imaginariamente vas al fondo de la cabeza y te estableces ahí.
en el fondo de la cabeza, mirando hacia el frente. Y estás observando la sustancia mental. Relájate, permití que emerjan contenidos mentales espontáneos. No estás buscando nada, pero va a emerger algún recuerdo, algo que hiciste de hoy o en otro momento. Algún plan de futuro, lo que vas a cocinar hoy, o tal vez algo más complejo, alguna fantasía. Deja que emerjan contenidos mentales. A veces cuando prestas atención, parece que se congelaran, que no salieran. Relájate. El proceso de relajarte mentalmente ahora. Empiezan a salir contenidos mentales. Los observás y deja que sigan su curso. Con la misma actitud que si estuvieras con el cuerpo acostado boca arriba, mirando las nubes pasar, sin mover la cabeza. Aparece una nube en el campo visual, la seguís unos instantes con la mirada, y después sigue su viaje, y vos buscas otra. De la misma manera, observás un contenido mental, lo registrás, dejas que siga, esperás que aparezca el siguiente. Cada tanto alguno de estos contenidos mentales te lleva consigo. Es parte del proceso, te das cuenta. Y volvés a esa ubicación en la parte del fondo de la cabeza, donde sos testigo de los contenidos mentales, sin intervenir. Relájate más. Desapégate un poco de este flujo de pensamientos, de contenidos mentales, que puede salir de continuo o muy espaciado, o parece que no está. Si no está, seguís mirando el espacio frente a tus ojos cerrados y seguís profundizando esa relajación que habilita el contenido mental a emerger. Si en algún momento la postura te incomoda y querés ajustarla, lo haces con movimientos conscientes, sin preocuparte. Deja ahora estos pensamientos espontáneos y busca, sí, algún contenido mental más intenso, un recuerdo de algo doloroso, una pérdida, algo que todavía tiene energía asociada, o un proyecto del futuro que te agita internamente. Toma ese contenido y lo pones frente a tus ojos cerrados. Y solo ese, elegís uno, no te compliques con la elección. Una vez que lo elegiste, lo pones frente a los ojos cerrados.
Toma un poquito de distancia, observás el escenario, los protagonistas, la dinámica entre los protagonistas de este contenido mental. Podés incluso ver la reacción emocional que provoca ahora. Y también podés recordar la reacción emocional que provocó en su momento. Mantén esa distancia. Mantenés el interés, pero la distancia también, para que no te envuelva y puedas observar. Esa distancia entre el observado y vos, que sos el observador, la observadora. Descarta ahora este contenido mental, sin más trámite, sin más diálogo, lo sacás del foco de atención y observás el espacio frente a los ojos cerrados. Puedes darte cuenta cómo se extiende ese espacio hacia arriba por atrás de la frente, hacia los costados, hacia abajo. Y también se extiende en profundidad este espacio. Observalo relajadamente. Y vas a elegir otro contenido mental diferente del anterior. Y lo volvés a fijar frente a los ojos cerrados. Y dejás que se exprese, esa energía que tiene asociada, que se elabore. Te permitís reconocer la dinámica interna de ese contenido mental. También sentís la reacción emocional que te provoca ahora. Y si te engancha y te envuelve, te das cuenta. Te volvés a separar de ese contenido mental, a generar esa distancia. Y volvés a la observación pasiva, relajada, sin reprimir, aceptando lo que hay, permitiendo que esa energía se vaya liberando, alivianando. Y descarta ahora este contenido mental, sin más trámite. Pero dejás ese baúl de recuerdos o ese baúl de proyectos de futuro o de ideas del futuro abierto. Y deja que emerjan contenidos. Cuando emergen los mirás, los registrás y los sacás. Por ejemplo, una preocupación de la salud aparece, la mirás, te relajás al respecto, tomás esa distancia, dejá que se exprese, la sacás de tu foco de atención. Haces espacio para que aparezca otra, que aparece en lugar de una preocupación futura, un recuerdo.
alguna situación dolorosa que todavía deja impacto, deja traza, te das cuenta, te relajás, aceptás, mantenés esa distancia para que se pueda expresar. Pero dejás que se exprese, habilitás que exprese su energía. Y al cabo la sacás del foco de atención. Y haces espacio para que aparezca otra. A veces esta maniobra te saca de tu centro, volvés a tu centro. Volvés a estar en la parte del fondo de la cabeza mirando hacia el frente, dejando que estos contenidos mentales emerjan, se expresen y los echás, haces que se vayan. Relájate más. Permití que esto ocurra. Un minuto más de estos contenidos mentales. A veces el contenido mental te envuelve y te descubrís adentro, recordando detalles, metida dentro de ese recuerdo o de esa preocupación. A veces pasa, te das cuenta, te desenganchás, volvés a tomar distancia, volvés a observar, dejar que se exprese y echar el contenido mental para que venga otro. A veces el aparato emocional o la mente quieren escaparse de esto y generan maniobras. Date cuenta si hay alguna maniobra, algo que está haciendo la mente para no ver estos contenidos mentales. No generes conflicto, no te preocupes, solo date cuenta. Deja que las cosas pasen dándote cuenta. Ahora los contenidos mentales. Ya han perdido un poco la potencia que tenían. Y dejate estar en ese espacio que ahora está un poco más quieto, que es el espacio de la cabeza. Relájate allí, déjate estar allí como si flotaras en ese espacio. Van a aparecer contenidos mentales, pero mucho más espaciados. Estás en un espacio enorme, bastante quieto. Que permea toda la zona de la cabeza, todo alrededor de la cabeza. Relájate ahí un poquito más.
Si la mente se divaga, la traes de vuelta a este espacio, a esta quietud, a este silencio interior, que puede no ser absoluto. La mente está más en silencio que antes. Aunque esté agitada, está más en silencio que antes. Puedes ver su movimiento de manera más nítida, más clara. O podés percibir su quietud y su silencio, profundizando esa relajación interna. No estás buscando, no estás queriendo nada, estás dejando que las cosas pasen y las estás observando. Aceptando lo que pasa y observándolo. Ahora vas a orientar la atención al entrecejo por dentro. Como llevando la mirada interna al entrecejo por dentro. Después de llevar la mirada ahí, relajás esa mirada interna. Te suavizás por dentro, más y más. Sin embargo, sostenés la mirada en el entrecejo por dentro. Y permitís que brote ahí la intención de ver o de imaginar un punto de luz. Como una estrella pequeña, muy brillante en el cielo nocturno. Si tenés un símbolo psíquico personal, este es el momento de ponerlo allí. Y conectarte con ese símbolo, que es un punto de luz, o una llama de vela, o algún otro símbolo que te sea propio. Uno solo, lo elegís, lo imaginás o visualizás ahí. Y tratás de relacionarte, de mantener un flujo de atención en este símbolo, en este punto, por 3 minutos, nada más. Si te ves que te estás esforzando para hacerlo, volvé a la relajación, a la suavidad, al lugar del testigo, del observador, de la observadora. Vuelves a elaborar esa conexión con el entrecejo por dentro, a desarrollar la intención de ver ahí el símbolo psíquico, o imaginarlo, o recordarlo, sin complicarte mucho. Es como un juego, pero hay una constancia, una persistencia relajada. Últimos 2 minutos, disfrutá, flotá, conectate con este símbolo. En esta matriz de silencio, de más calma que tiene la mente adentro ahora. Y si no la tiene, no te preocupes, no discutas contigo.
La maniobra es mantenerte en tu centro, profundizando la relajación. Manteniendo el flujo de atención persistente y relajado. Manteniendo esta intención, cantamos 3 veces el mantra Om y Om Shanti para completar esta parte de la práctica. Inhalamos para Om. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Sentir la respiración. Respira un poco más profundo ahora. Vuelve a sentir el cuerpo, sus incomodidades, el contacto con el piso, la temperatura. Manteniendo esta respiración más profunda, vas ingresando al mundo del movimiento. Mueve los dedos de los pies, dedos de las manos. Sentí el espacio que te rodea. En tu tiempo comenzás a estirar, a recobrar el mundo, el universo del movimiento. Y cuando te sientas más disponible, frotas las manos con ganas y le aplicás ese calor, ese prana, a los ojos todavía cerrados. Abrís los párpados ahí en esa tibia oscuridad y dejas entrar la luz de a poco. La práctica está completa. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.